días. Hoy vamos a exponer el caso clínico sobre la bioética en la cirugía. El grupo está integrado por Andrea Jaramillo Cerezo, María Camila Ospina Jiménez y María Angélica Zapata González. ¿Cuáles fueron los hechos? El caso número 1 hace referencia a don José Guillermo Rueda, de 72 años de edad. En el 2011, José decide acudir a control de urología ya que tenía antecedente de litiasis renal. Su EPS lo asignó con el doctor Michael Cote Revelo, quien ordenó exámenes de control y debido al resultado de este, le informa al paciente que sospecha que padece de cáncer renal. Frente a esto, el doctor le indica que la conducta más adecuada a realizar era recurrir a una cistoscopia para tomar muestras y posteriormente enviarlas al laboratorio de patología. Sin embargo, le comenta que se trataba de un procedimiento que no estaba cubierto por el sistema de salud actual, por lo cual debía realizar una consignación de 4 millones de pesos a la cuenta del doctor para llevar a cabo dicho procedimiento. Finalmente, José Guillermo paga la suma total de 20 millones de pesos con el fin de cubrir gastos adicionales al procedimiento como ampollas, medicamentos e insumos que según el especialista eran de vital importancia. Estos 20 millones de pesos era una suma que don José tenía destinada para su soñado viaje a Europa. Una vez el reporte de histología estuvo disponible, el urólogo le informó al paciente que padecía de cáncer renal izquierdo y por tanto debía programar una cirugía para realizar la resección del tumor, la cual tenía un costo de 9 millones de pesos adicionales. No siendo esto suficiente, en los controles posteriores a la cirugía, se le informó que debía utilizar otras ampollas especiales para evitar la diseminación de las células malignas por un valor de 6 millones de pesos. Finalmente, frente a los costos elevados que estaba conllevando su enfermedad, la esposa de José Guillermo le comentó al médico que no disponía de dinero alguno para continuar sopesando esta situación y pidió el favor de generar una remisión a la especialidad de oncología, frente a lo cual el urólogo enfurecido respondió que él también tenía estudios en esta área. El caso número 2 es sobre doña Ana Inés Rosa, de 75 años de edad. Esta paciente también acudió a la consulta del doctor Michael Cote Revelo, siendo otra víctima de sus estafas, pues realizó un pago de 17 millones de pesos para una cirugía de extirpación de tumor renal. Posterior a la cirugía, el urólogo le mostró a Ana un frasco que decía contener el tejido resecado. Entonces, ¿cuál es el desenlace de esta historia? Para sorpresa de José Guillermo, 2 semanas después de la resección del tumor, recibió una llamada del gerente de la clínica en la que trabajaba el especialista, quien le informó que debían hablar de manera urgente en persona. José acudió de inmediato y se le informó una buena y una mala noticia. La buena era que nunca había padecido cáncer y la mala era que había sido engañado y estafado por su médico tratante. Con Ana Inés
la historia no era diferente. Ella decidió consultar una segunda opinión de otro experto en el tema, quien le realizó múltiples estudios y así determinó que tampoco había padecido la enfermedad y que el procedimiento que se le había realizado había sido una dilatación uretral que cubre el sistema de seguridad social y no era necesario en su caso. Al final, los peritos médicos descubrieron que tanto a José Guillermo como a Ana Inés se les había resecado una porción de tejido graso que claramente no contenía células cancerígenas y por tanto no representaba un peligro de muerte. Y los demás implicados, en cuanto al patólogo Carlos Colegial, involucrado indirectamente en los sucesos, fue el primero en imponer la denuncia contra el doctor Michael Cote Revelo, pues sus resultados habían sido alterados por este para lograr un beneficio lucrativo a costa de sus pacientes con un falso diagnóstico. Y según esto, ¿cuál es la mirada bioética y biojurídica? Antes de hacer un análisis del caso, expondremos la lex artis, que es un principio que debe regir todos los actos médicos. Así pues, esta se basa en el compromiso que adquiere el médico con el fin de poner todos los medios a su alcance para efectuar procedimientos, bien sean médicos o quirúrgicos, actuando según sus conocimientos adquiridos, adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal, con el objetivo de cuidar o aliviar las repercusiones de alguna patología, sin tener obligaciones de resultado, pero siempre explicando los riesgos y complicaciones inherentes a los procedimientos, recomendaciones e intervenciones. Las 4 características que identifican el actuar médico son: primero, profesionalidad, es decir, debe ser un profesional graduado en medicina para llevar a cabo el acto médico. Segundo, debe tener una ejecución típica, es decir, guiada por la lex artis. Tercero, debe tener un objetivo, bien sea la curación o la rehabilitación del paciente. Y por último, y no menos importante, la licitud, es decir, el actuar médico debe ser acorde a las normas legales vigentes. En cuanto a la cirugía, como tal, la palabra se compone de 2 palabras griegas. Una es keiros, que significa manos, y ergón, que quiere decir obra, es decir, aquella parte de la medicina que intenta curar ciertas patologías por obra de las manos. La cirugía es una intervención que se encuentra intrínsecamente relacionada con el propósito terapéutico o paliativo del acto médico, por lo que debe ser entendida bajo los parámetros de juicio de la lex artis de medicina. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar que el acto quirúrgico representa una invasión al paciente, el cual deposita su vida y confianza en las manos de este médico. Por tanto, la forma correcta de retribuir por parte del médico es actuando según sus principios éticos y morales, valiéndose de las numerosas herramientas que adquirió durante su periodo de formación y experiencia profesional. El médico cirujano debe entender que la ética debe regir todos los aspectos de su vida y sus conductas desde el inicio hasta el final de las atenciones. Según esto, el médico está en obligación de hacer uso adecuado de las ayudas diagnósticas y de informar verazmente los resultados a sus pacientes, con el fin de obtener el mayor beneficio para ellos y ayudarlos a mantener una vida sana.
Entonces, al analizar de forma bioética y biojurídica, encontramos que en las situaciones ocurridas con el doctor Michael Cote Rebelo, podemos observar un médico que actúa violando los lineamientos de la ética médica en todo momento, ya que desde el inicio de la consulta brindó información errada sobre la sospecha diagnóstica y las ayudas diagnósticas que sus pacientes se debían realizar. Está claro que la intención con la que actuó el especialista fue para favorecer intenciones económicas personales, pasando por alto el derecho fundamental que todos los individuos tienen a la salud y a ser correcta y humanamente atendidos. Igualmente, el doctor actuó en contra del principio de no maleficencia, porque expuso a sus pacientes a procedimientos que no eran necesarios, pero suponían grandes riesgos como todo procedimiento médico. También actuó en contra del principio de justicia, ya que hizo uso desproporcionado e irracional de los recursos médicos. Finalmente, violenta las normas del consentimiento informado, ya que en este se debe dar información veraz, clara y sustentada, en donde el paciente que recibe la información no puede quedar en una posición de vulnerabilidad que sesgue la aceptación de los términos. Adicionalmente, podemos mencionar que fue una serie de actos deshonestos en donde se suplantó la identidad del patólogo, afectando su buen nombre y reputación. La cirugía, al ser una actividad que se desempeña por medio de un acuerdo, se deben asumir las responsabilidades de los resultados, independiente de si son favorables o no. Por tanto, el doctor Michael debería responder de manera ético-disciplinaria, acogiéndose al Tribunal de Ética Médica y siendo sancionado de acuerdo a la Ley 23 de 1981. El especialista también debería tener un proceso civil, ya que los daños o perjuicios se derivan de una relación contractual. Por último, deberá asumir su responsabilidad penal, porque el acto que desempeñó fue doloso y tendrá que ser juzgado bajo la ley colombiana. El hecho de que el médico decidiera cobrar procedimientos e intervenciones que no estaban médicamente justificadas y que podían ser llevadas a cabo a través del plan de beneficios en salud si fueran necesarias, refleja aún más el interés económico y las vías ilegales a través de las cuales lo obtuvo. En conclusión, los fines últimos de la medicina, previamente propuestos por The Hastings Center, es claro como en el caso expuesto se ven gravemente comprometidos, porque no se promueve la salud ni se previene la enfermedad. No hay alivio del dolor ni sufrimientos, y no se evita la muerte prematura. Por tanto, los logros de la sabiduría práctica, que son el hacer el bien y evitar el mal, se ven completamente distorsionados e impide que se cumpla la ley de oro, que consiste en tratar al otro como quisiera ser tratado, con actitud y aptitud de respeto.